Agradecida por la oportunidad de compartir en esta tercera jornada de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios. Mi macrolínea de investigación, literatura escrita por mujeres nacidas después de 1970 en Latinoamérica, ampara otras más específicas, entre ellas el análisis sobre el constructo de autoría femenina en torno a la creciente mercantilización editorial y la construcción de un discurso transmedial por parte de estas autoras, quienes además han sido englobadas en un supuesto nuevo boom latinoamericano protagonizado por mujeres. Para comenzar con la ponencia titulada Literatura feminista como resistencia, fundamentos éticos estéticos para la formación lectora en contextos críticos, el caso de María Fernanda Ampuero. Los libros que expongo son las entregas más recientes de esta autora luego de emigrar desde Ecuador, Guayaquil, hasta Madrid, en España. Me gustaría abordar en primer lugar un acápite que he catalogado como la aparente bonanza lectora. En los últimos años, los diagnósticos culturales parecen coincidir en una constatación alentadora: se está leyendo más. La Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector en 2024, citada en la convocatoria de estas jornadas, destaca un incremento transversal en los consumos culturales y una ampliación de los repertorios leídos. La lectura digital, el auge de las editoriales independientes y la incorporación de géneros antes excluidos del canon, como el cómic o el manga, son presentados como síntomas de una democratización de la cultura escrita. Sin embargo, la pregunta que me interesa plantear hoy no es si se está leyendo más, sino qué se está leyendo y con qué consecuencias en la construcción del pensamiento crítico. Porque si bien la expansión de los públicos lectores parece un signo positivo, también es un efecto directo del mercado editorial contemporáneo que ha convertido a la literatura en un producto cultural veloz, de consumo emocional inmediato y de circulación efímera. Ya lo advertía Robert Chartier al señalar que más que una crisis de la lectura, vivimos una diversificación de sus modalidades y corpus. Pero esa diversificación, pienso, exige ser revisada. ¿Estamos frente a un pluralismo genuino o ante una dispersión del sentido, donde la lógica de la mercancía determina lo que se lee, lo que se premia y lo que se visibiliza? Desde la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt hasta los debates contemporáneos sobre la cultura digital, se ha insistido en el vínculo entre mercado e industria cultural. Theodor Adorno advirtió que el capitalismo tiende a homogeneizar las formas culturales y neutralizar su potencial crítico. En esa línea, Beatriz Sarlo ha señalado que la expansión de los consumos culturales no siempre implica un crecimiento de la reflexión, sino, a menudo, una sobreabundancia de lo banal. En el ámbito literario, este fenómeno se traduce en una oferta desbordante de libros que reproducen una narrativa complaciente, emocionalmente eficaz, pero intelectualmente superficial. Franco Bifo Berardi ha descrito esta saturación como una cultura de la aceleración, en la que la sensibilidad se transforma en rendimiento, en su libro La fábrica de la infelicidad. Podríamos llamarla, con ironía, una literatura chatarra. Obras que ofrecen la ilusión de la experiencia estética y la identificación política, pero que en su gran mayoría no interpelan ni incomodan. Podríamos citar entonces numerosos libros de autoayuda en el orden psicoafectivo y emocional, o incluso los mismos que aluden a prácticas mercantiles donde el objeto de cambio donde el objeto de cambio son las relaciones económicas y de poder, sacrificando ya bien la autenticidad o la producción consciente y consecuente de conocimiento con fines, sobre todo pedagógicos. Así, la lectura se convierte en una práctica gestionada por algoritmos, ranking y sellos de marketing identitario. El discurso feminista, en particular, ha sido absorbido por esta lógica. Lo que antes era resistencia, hoy puede presentarse empaquetado como producto editorial con causa. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué se está leyendo? ¿Es material concluyente en cuanto a construcción de conocimiento o es literatura chatarra producida por la mercantilización editorial, hecho que relaciono con la construcción de autoría femenina respaldada bajo una reivindicación de las escritoras como estrategia comercial? Este punto nos lleva al corazón del debate.
la construcción de la autoría femenina bajo las condiciones del mercado contemporáneo. En el prólogo, que es una autora, Mérito Ras y Aina Pérez Condevila advierten que la autoría no es una esencia, sino una función culturalmente regulada, históricamente variable y por tanto susceptible de ser disputada. La figura de la autora, lejos de ser un simple reconocimiento de visibilidad, es también un campo de poder. Hoy asistimos a una paradoja. La teoría literaria feminista, y no crítica en sus inicios, que nació para subvertir la exclusión de las mujeres del canon, se ha convertido en un supuesto sello de autenticidad y valor de mercado. Las editoriales, festivales y medios reproducen una narrativa de reivindicación femenina que, sin embargo, no siempre cuestiona las estructuras patriarcales del sistema literario, sino que las readecúa bajo una nueva máscara inclusiva. Como apunta Lorena Amaro en su ensayo Cómo se construye una autora, algunas ideas para una discusión incómoda, el actual escenario literario está atravesado por un modelo de visibilidad que mercantiliza la identidad femenina, transformando la experiencia de la escritura en una marca personal. La autora deja de ser figura de disidencia para convertirse en rostro publicitario, gestionado por las lógicas del marketing y la espectacularización cultural. En el mismo sentido, Nati Golubov ha analizado cómo la teoría literaria feminista ha transitado del anonimato a la celebridad literaria, observando que la visibilidad de las escritoras, lejos de ser garantía de emancipación, puede inscribirse en la misma lógica del fetiche que antes las excluía. El supuesto nuevo boom latinoamericano, encabezado por escritoras, se inscribe así en una tensión: la conquista simbólica de espacios editoriales y al mismo tiempo la neutralización de su potencial político por la industria cultural. En este panorama, la obra de María Fernanda Ampuero aparece entre las excepciones que se plantean dentro de las más potentes analizadas por la crítica. Su narrativa, Pelea de gallos, Sacrificios humanos y Visceral, rehúye toda complacencia, siendo su escritura profundamente política. Ampuero no ofrece heroínas empoderadas ni finales redentores. Ofrece cuerpos rotos, testimonios del horror cotidiano, despojos del sistema patriarcal y neoliberal que operan a través de la necropolítica y el capitalismo gore, conceptos acuñados por Achille Mbembe en 2003 y Sayak Valencia en 2010 respectivamente. Como sostiene Lorena Amaro, en Estado de Resistencia, la reciente narrativa hispanoamericana de mujeres habita la herida y la transforma en conocimiento. En Ampuero, la herida es estética y ética. Cada cuento encarna un gesto de denuncia, pero también una búsqueda de belleza reivindicadora desde lo abyecto. En términos pedagógicos, su obra representa un corpus idóneo para la enseñanza crítica. Invita a leer desde el cuerpo, desde la violencia estructural, desde la intersección entre género, clase y territorio. En Pelea de gallos, la violencia doméstica se vuelve espejo de la violencia social. En Sacrificios humanos, la dimensión necropolítica del capitalismo latinoamericano se filtra en cada relato, y Visceral, su entrega más reciente, en una suerte de ensayos testimoniales, finalmente se encausan las ficciones de sus libros anteriores como denuncia, reafirmando una postura política. Leer Ampuero en el aula no es un acto de entretenimiento, es un acto político. En sus propias palabras, la literatura tiene que doler. Si no duele, no sirve para nada. Entrevista en Letra Libre en el 2002. Ese dolor leído críticamente se transforma en conciencia. Su caso abre una vía particularmente rica para entender cómo la autoría femenina no solo ocupa un espacio simbólico dentro del mercado editorial, sino también lo tensiona desde dentro, aprovechando estrategias comunicacionales como visibilidad mediática, presencia transmedial, narraciones personales en entrevistas en las cuales no escatima, para transformar su discurso en acto de resistencia. Ampuero no se limita a escribir sobre mujeres o para mujeres, sino que construye una plataforma narrativa en la que lo íntimo, lo corporal, lo tabú se vuelve materia literaria y política. Enfermedades mentales, gordofobia, bullying, escatología, violencia sexual, migración, precariedad laboral. Como ella misma indica, la mercadotecnia dice que ahora las mujeres solo escribimos sobre violencia. No es cierto. A mí me perturba profundamente esa palabra asociada al boom. En entrevista Casa París.
Desde una óptica transmediática, esta autora moviliza no solo el libro físico o digital, sino también su voz en entrevistas, redes, ferias, talleres, y hace explícito el mecanismo editorial que muchas veces invalida a las autoras. En este discurso de transmediático o discurso transmedial estoy acuñando, ¿no?, para referirme a cómo se construye el discurso de autoría a través de las redes. En una entrevista para la Gaceta de la UNAM dijo: la escritura, a menos que sea alguien que vende millones de ejemplares, es un oficio económicamente complejo que te orilla a la precariedad si no te llenas de otros trabajos. Y es que precisamente cada vez que tiene la oportunidad denuncia los bajos porcentajes que se cobran por las ventas, un 10% por libro digital vendido y un 30% por libro físico. Ese reconocimiento de la precariedad forma parte del gesto crítico. Ella visibiliza que detrás del libro y del nombre hay condiciones materiales, que la mera inscripción como escritora mujer no basta para garantizar justicia ni simbólica ni económica. Por tanto, es clave subrayar que leer correctamente a Ampuero, como al resto de autoras que comparten su militancia, significa reconocer que, 1. No todas las autoras femeninas pueden ni narran lo mismo, pero es vital elegir narrar lo que se sigue silenciando: salud mental, cuerpos gordos, violencia doméstica, migración, feminicidios, malversaciones, pedofilia, incesto. Básicamente, desenmascarar los monstruos del horror cotidiano. 2. Su visibilidad no es pura marca personal, ajena al contenido, sino estrategia consciente para denunciar, por ejemplo, al mercado editorial con su precariedad, escasas regalías, invisibilización estratégica y a las instituciones hegemónicas de poder patriarcal. 3. Su obra traza una articulación entre lo personal, o sea, la voz de la mujer que ha migrado, que ha sido objeto de burlas o estigmas, y lo público colectivo, o sea, la violencia estructural, la desigualdad, el cuerpo mercancía. 4. En su escritura y en su presencia mediática editorial, no se conforma con entrar en el boom, sino que lo cuestiona desde dentro una vez más. Boom que a ella le perturba, como a tantas otras, pues no le hace mérito formar parte de una categoría que en sus años se tornó casi secta, exclusiva para ciertos hombres y que hoy vuelve a ser artilugio del mercado editorial con otros disfraces. 5. Por eso, cuando la incluimos en los currículos de enseñanza literaria, no basta con señalarla como escritora mujer latinoamericana. Es preciso abordarla en sus condiciones de producción, en su activismo, en su transmediación, en la intersección entre género, clase, cuerpo y mercado. Por lo tanto, sostengo que hay que leer a Ampuero como uno de los ejemplos paradigmáticos de autoría femenina que desborda la categoría literaria de mujeres y la convierte en plataforma de denuncia, de visibilización y transformación. Que no se convierta en otra etiqueta de mercado, sino en invitación a preguntarnos qué condiciones permiten o impiden que una voz femenina se escuche, se lea, se pague, se traduzca, se valore. Por favor, ¿pudiéramos poner la imagen? Sí. Volviendo a la convocatoria de estas jornadas, que nos invita a pensar la enseñanza de la literatura en tiempos de crisis, propongo entender esa enseñanza como un espacio de resistencia simbólica frente a la mercantilización cultural. La pregunta que hoy nos convoca, ¿qué se está leyendo?, no busca censurar los nuevos modos de leer, sino invitar a recuperar la lectura como práctica transformadora, no reproductora. La tarea de quienes enseñamos literatura es formar lectoras y lectores capaces de distinguir entre el ruido de la moda y la densidad de las experiencias estéticas. Ahora bien, si queremos leer críticamente a las autoras contemporáneas, también debemos hacerlo más allá de las etiquetas que las preceden. En el actual escenario editorial se distingue agrupar escritoras bajo un mismo estandarte: literatura de mujeres, feminismo latinoamericano, narrativa del trauma, lo que paradójicamente termina por reducir la diversidad de sus propuestas. Como advierte Lorena Amaro, las mujeres no escriben todas de lo mismo ni desde el mismo lugar. Leerlas correctamente implica no domesticarlas en un discurso hegemónico. No hace falta que todas escriban sobre feminicidios, sobre cuerpos violentados o sobre maternidades incómodas. Basta con que no sean convertidas en espectáculo o en un circo editorial que neutraliza la diferencia en nombre de visibilidad. Nati Golubov lo resume con lucidez. La autora no es un género ni una marca, sino una práctica discursiva que debe ser leída en su singularidad. Como afirman Torras y Fondevila, cuestionar la autoría es también cuestionar las jerarquías que la sostienen. Y en esa interrogación se juega, creo,
la posibilidad de revalorizar las humanidades, no como un lujo obsoleto, sino como una herramienta para pensar críticamente el presente, leer, enseñar y escribir en este tiempo de saturación simbólica se vuelve un acto político, una forma de resistencia y de cuidado del sentido. Gracias.